Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra cumbre de nuestro Congreso Financiero, el primer congreso de aquí de CUSEA. Es un honor para mí presentar a nuestro ponente, Kenneth Smith Ramos. Él integró el equipo que negoció el TLCAN con Estados Unidos y Canadá en la década de los 90. Actualmente funge como representante de la Secretaría de Economía en la Embajada de México y Washington, D.C., enfocado en temas comerciales entre México y Estados Unidos. Es el principal enlace del gobierno mexicano con representantes de los sectores públicos, académico, privado en los Estados Unidos. Cuenta con casi 3 décadas colaborando en el servicio público. Antes de su función actual, se desempeñó como coordinador general de asuntos internacionales en la Secretaría de Agricultura. Entonces, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Kenneth Ramos Smith. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es de verdad un placer estar con ustedes el día de hoy. Creo que les enviamos un currículum un tanto desactualizado mío. Lo que sucede es que yo estuve hasta finales del 2017 en Washington, D.C., encabezando la oficina de la Secretaría de Economía allá, y tuve el placer desde a partir de agosto del año pasado, de hecho, de ser invitado a encabezar la negociación para la modernización del Telecán aquí en México. Como bien se mencionaba, tuve el gran honor de haber podido participar recién salido de la maestría a los 22 años en la primera negociación comercial que hubo entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue una experiencia de verdad inolvidable que yo, sin saberlo, recién salido de la escuela, pude ingresar a lo que para mí se convirtió en una carrera en comercio internacional. Entonces yo sé que muchos de ustedes están en este momento en carreras específicas, ya pensando qué es lo que van a hacer en un futuro. Lo que yo les puedo decir que al final de cuentas, muchas veces lo que influye, además de lo que estudien, es las experiencias laborales que empiezan a tener una vez que salgan de la universidad, que tienen la oportunidad de ver qué les gusta, qué no les gusta, y de repente se topan, como a mí me sucedió, a temprana edad, con lo que iba a ser un trabajo de verano y que se convirtió en una carrera. Entonces, para mí es un gran honor poder venir aquí el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación el día de hoy aquí con ustedes en el CUSEA para hablar de lo que fue la negociación para la modernización del Telecán, lo que significa sobre todo el impacto que ha tenido hasta el día de hoy el Telecán y hacia dónde vamos en este proceso. Es decir, ustedes saben que concluimos la negociación y ahora entramos en la fase que viene siendo de la firma del acuerdo y una posible aprobación del acuerdo en los 3 países el próximo año. Pero para esto lo que quisiera hacer, y traje algunas láminas aquí, es empezar. Déjenme ver si funciona esto. Pues me tengo que acercar. Así es. Básicamente lo que me gustaría hacer en esta presentación y hacerlo de manera interactiva es enseñarles algunas láminas que tenemos que parten de los principios generales de lo que viene siendo el Telecán. ¿Por qué tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte? Y más allá de eso, ¿por qué México se convirtió en un líder en materia de negociación a nivel mundial en materia de tratados de libre comercio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que le brindó al país? Y eso nos responde muchas preguntas una vez que analicemos esto respecto a por qué entramos en esta dinámica de modernización del acuerdo comercial. Entonces, esta presentación la damos en muchos lugares en México, pero también en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá principalmente. Y esta lámina inicial es muy importante porque pone el contexto de lo que es la economía mexicana. Ustedes, siendo estudiantes aquí en la Universidad de Guadalajara, por supuesto, conocen no solo, digamos, los fundamentos de la economía mexicana, cuáles son sus fortalezas industriales, agropecuarias, en materia de servicios, etcétera. Pero muchas veces este tema se pierde cuando estamos trabajando o tratando de comunicarle a nuestros principales socios comerciales la importancia que representa México para sus economías. Ustedes saben que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ahí se concentra el 80% de nuestro comercio. Pero cuando viajamos en Estados Unidos o en Canadá, cuando ven esta lámina se dan cuenta de la magnitud de la economía mexicana y empezamos a entender la interdependencia que existe entre los 3 países. Y eso es muy importante. Ustedes recordarán que al inicio de este proceso de renegociación del tratado se hablaba en Estados Unidos de resarcir el daño, un supuesto daño que le había causado el Telecán a la economía estadounidense. Aquí lo que pretendo demostrar en esta presentación es que al revés,
hubo impactos positivos en los 3 países y los 3 países dependen enormemente del uno del otro. Y aquí con algunas cifras, no las voy a repetir todas, y esta presentación está a su disposición, digamos, es una presentación pública que ustedes pueden revisar y utilizar. Vemos cómo México es, por ejemplo, la 15ª economía más grande del mundo. Somos el 15º exportador, pero el 9º importador más grande del mundo. Y eso es muy importante. Somos un mercado fundamental para nuestros principales socios comerciales. Estados Unidos depende enormemente de tener acceso preferencial al mercado mexicano. Entonces ahí empezamos un poco a balancear la ecuación. Este tema de que nosotros necesitamos a Estados Unidos más de lo que ellos nos necesitan a nosotros es absolutamente falso. Pero hay que salir a difundirlo, a explicarlo y con cifras. Al igual que vamos a defender, y lo hicimos, los resultados del Telecan durante los últimos 25 años con evidencia empírica y no con tweets. Entonces veamos un poco aquí, partiendo de la generalidad, digamos, de dónde nos encontramos en materia de nuestra política comercial y irlo aterrizando hacia por qué entramos en este proceso de modernización. Como ustedes sabrán, México durante muchas décadas fue una de las economías más cerradas del mundo. Es decir, perseguimos un modelo de sustitución de importaciones, se buscaba llegar a un esquema de autosuficiencia en materia de producción industrial, agropecuaria, etcétera, que al final de cuentas rindió frutos porque era una tendencia global en los años 50, 60, principios de los años 70. ¿Qué empezó a suceder? Conforme la economía global empezó a integrarse mucho más y los procesos productivos se volvieron mucho más especializados, los modelos, llamémosle de sustitución de importaciones, pero llamémosle por su nombre, proteccionistas, empezaron a fracasar. Porque ya era imposible producir todo lo que un país necesita para consumir a precios viables para el consumidor y en situación viable para el sector productivo nacional. Y esto se empezó a reflejar, por supuesto, además con los shocks petroleros que hubo a principios y finales de la década de los 70, en crisis tras crisis a nivel mundial. En América Latina fue un ejemplo muy fuerte y en México también en los años 80. Es así como México emprende a partir de mediados de los 80 una política de apertura comercial, así como de reformas estructurales. Pero yo me voy a concentrar en la parte comercial. Ingresamos al GATT a mediados de los 80, empezamos un proceso unilateral de empezar a abrir nuestra economía al mundo, deshacer todas estas trabas, digamos, en términos de comercio internacional. Y es 5 años después cuando empezamos ya el proceso de negociaciones bilaterales con diversos países del mundo, principalmente nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y Canadá, a través del Telecan. Pero veamos esta gráfica. Ustedes pueden ver la importancia de lo que representa hoy en día el comercio respecto al Producto Interno Bruto del país. Mientras que en los años, a principios de los años 90, antes de que negociáramos el Telecan, esta relación comercio respecto al PIB era de alrededor de 30%. Hoy en día esta relación es de 78%. ¿Qué nos dice esto? Y aquí pueden ver la comparación con lo que representa el comercio para Estados Unidos y Canadá también. Lo que esta gráfica nos indica a partir de los años 90, es cómo el comercio internacional es una pieza fundamental para el desarrollo económico actual y futuro de nuestro país. Entonces, cuando estamos ideando estrategias de desarrollo económico, el comercio internacional ya es una pieza fundamental para México. Y vemos cómo hoy en día la relación del comercio respecto al PIB es de casi 78%. Quiero puntualizar cuál es la relación comercial dentro del Telecan y específicamente México, Estados Unidos y México, Canadá. Y aquí van a ver varias cifras. Y voy a tratar de ir de las cifras macro a las cifras más específicas en el sentido de hablar en un principio de la magnitud de la relación comercial, luego hacer algunas comparaciones con otros países del mundo, porque nos perdemos en los números. Aquí, por ejemplo, yo les voy a decir que el comercio trilateral entre los países miembros del Telecan alcanzó $1 billón de dólares, creciendo casi en 300% desde que inició el Telecan. ¿Pero esto qué quiere decir? Les digo 1 billón, les digo 800,000 millones, les digo 2 billones. No significa mucho si no lo ponemos en perspectiva con otras regiones del mundo y entender qué es lo que significa. Lo que sí pueden ver que es dramático es el incremento radical en el comercio a partir de la entrada en vigor del Telecan en esta región. Ahora, con respecto a la relación México-Estados Unidos, vemos el mismo orden de magnitud, casi 600% de incremento del comercio entre México y Estados Unidos a raíz del Telecan. ¿Qué es lo que hace un tratado de libre comercio? Son dos grandes frentes. Por un lado, elimina aranceles, reduce o elimina aranceles a lo largo del tiempo. Hoy en día tenemos
desde el año 2008 cero aranceles entre México y Estados Unidos en todos los productos que se comercian. No todos los tratados lo tienen, hay muchas restricciones con respecto a otros tratados que tienen otros países del mundo. Aquí tenemos 100% en todos los productos que se comercian, cero arancel. Entonces, reduces el costo y la posibilidad de entrar a otro país incrementa, por supuesto, al eliminar los aranceles. Pero no es solo eso. Además del acceso a mercado basado en aranceles, en los TLC se establece una serie de disciplinas, de reglas comerciales en diversos rubros que facilitan el comercio, que transparentan las operaciones comerciales, que hacen que los 3 países de América del Norte enfrenten las mismas reglas. Por ejemplo, en materia sanitaria y fitosanitaria. Cómo se van a hacer los análisis de riesgo que permiten que los productos entren de un país a otro. En materia de obstáculos técnicos al comercio. Cómo se van a reconocer o aplicar las normas y los reglamentos técnicos en cada uno de los países para que no representen barreras comerciales. En la parte sanitaria, yo puedo tener cero arancel cuando trato de exportar cerdo, por ejemplo, a Estados Unidos. Ya me bajaron el arancel a cero. Pero resulta que durante más de 15 años no nos reconocían como una zona libre de enfermedades. Entonces, ¿qué sucedía? No podíamos exportar a pesar de tener cero arancel. Entonces, los TLC se enfocan en la reducción de aranceles, pero también en establecer reglas claras en diversos rubros que permiten facilitar el comercio. Hay capítulos de procedimientos aduaneros, reglas en materia de telecomunicaciones, y vamos a ver toda esa gama de lo que es un TLC. Pero básicamente, a partir de la entrada en vigor del TLC, se facilita el comercio, se transparentan las reglas de cómo van a tratar a tu producto una vez que lo trates de exportar a Estados Unidos, a Canadá, y vean el impacto en materia comercial. Hoy un comercio de casi 560,000 millones de dólares bilateral entre México y Estados Unidos. Y aquí es donde entramos un poco a las cifras más interesantes. Ya vieron las cifras macro, vámonos a la comparación. Y aquí es donde es un poco lo que yo les decía al principio, la importancia de la relación México-Estados Unidos y lo que representamos para ellos. Las exportaciones de Estados Unidos a México, y estas son cifras del 2016, que alcanzaron 243,000 millones de dólares, es más de lo que Estados Unidos le exporta a todos los países denominados BRICS. Es más de lo que Estados Unidos le exporta a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia combinados. O sea, países desarrollados de Europa le compran mucho menos que lo que le compra México a Estados Unidos. Y aquí pueden ver el resto de la lista, los tigres asiáticos, por supuesto China. Y por otra parte, veamos qué es lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos en comparación con otros países. Les exportamos en ese año 314,000 millones de dólares, que fue más de lo que le suministró Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur de manera combinada. Entonces vemos la magnitud de la relación que existe entre ambos países comparados con otras regiones del mundo. Ahora, hay un aspecto muy interesante de entrar en una dinámica de crear una zona de libre comercio, que es, además de reducir aranceles y promover las exportaciones e importaciones, es decir, el comercio en general, también fomentar la atracción de la inversión, porque hay reglas claras en términos de si yo me instalo en uno de los 3 países de América del Norte, yo sé que tengo acceso a los mercados de los 3 países. Lo que sucedió, que era un tanto intangible, y que rebasó las expectativas, es el encadenamiento productivo en los 3 países. Es decir, sectores como el automotriz, aeroespacial, textil vestido, dispositivos médicos, electrónicos, en los 3 países lograron integrarse gracias a esta reducción de aranceles y que los 3 países enfrentan las mismas reglas. ¿Y qué sucede? Tú tienes ahora clústeres industriales de automotriz, de aeroespacial, en los 3 países que están perfectamente conectados. Los productos, como no tienen que pagar impuestos al cruzar la frontera porque son originarios, cruzan la frontera 8 o 9 veces, productos automotrices, componentes, antes de ser ensamblados en un producto final. Y ese producto final es un producto norteamericano. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eso te da ventajas competitivas, te reduce costos para los productos al consumidor dentro de América del Norte, pero también para exportarlos a otras regiones del mundo. Y esto ha beneficiado enormemente a México. México es ahora el 7º productor de vehículos a nivel mundial, el 4º exportador de vehículos a nivel mundial. Lo mismo está sucediendo en el sector eléctrico electrónico, aeroespacial, sector nuevo que aprovecha la plataforma y el know-how en México para desarrollar productos de la industria aeroespacial, está creciendo tremendamente. Tenemos más de 300 empresas operando simplemente en la región de Querétaro, por ejemplo, produciendo componentes y aviones, lo cual no sucedía hace 30 años. Entonces, este encadenamiento productivo es sumamente benéfico y es algo que teníamos que valorar y preservar en la negociación
en la que estamos involucrados hoy en día. Ahora, otro aspecto que nos brinda el tratado que es muy importante es el aspecto cualitativo del comercio. Es decir, ya hablamos de las cifras, hicimos un comparativo con otros países, pero ¿qué significa cuando México y Estados Unidos, como lo muestra esta gráfica, están intercambiando productos? A lo mejor en la campaña presidencial de Estados Unidos, si ustedes la siguieron, escuchaban el término outsourcing. Entonces, ese término tiene que ver con la pérdida que se percibe, el hecho de que si el comercio es visto como un juego suma cero, en donde si yo le exporto a un país es positivo, pero si importo productos de ese país es negativo. O si una de mis empresas invierte en otro país, es una pérdida para mi país. Y la realidad empírica, la evidencia de 25 años muestra que esto no es cierto. Que el hecho de que países como Estados Unidos y México estén conectados, integrados económicamente, como lo están a través del Telecan, e incluyo también a Canadá, hace que cuando hay intercambio comercial entre los dos, crece el pastel en términos de bienestar económico. ¿Cómo lo vemos aquí, por ejemplo, en materia de exportaciones? Cuando México exporta a Estados Unidos y al resto del mundo, Estados Unidos también está exportando, porque 40% del valor, lo que se le agrega de valor al producto final que se exporta, proviene de Estados Unidos. Lo mismo pasa cuando Estados Unidos exporta al mundo y está exportando productos mexicanos a través de ese producto final que exporta al mundo. ¿Y cómo sabemos que está sucediendo eso? Porque analizas de dónde provienen todos los productos que llegan a ser parte del producto final. Cuando México exporta al mundo, 40% viene de Estados Unidos. Cuando Canadá exporta al mundo, 25% viene de Estados Unidos. Pero vean qué sucede cuando China o Japón exportan al resto del mundo. Solamente 2% de lo que Japón exporta al mundo tiene componentes estadounidenses. Por lo tanto, ese concepto de outsourcing, de que el comercio es un juego suma cero, no aplica en América del Norte. Porque en América del Norte, cuando México y Estados Unidos y Canadá producen e intercambian productos, están produciéndolos de manera conjunta y exportando de manera conjunta. Y esto es un concepto que es muy importante tomar en cuenta porque fue un pilar de la postura que tomó Estados Unidos al principio de esta negociación, de que el comercio es un juego suma cero y que solo se basa en el hecho de si tengo un déficit o un superávit comercial contigo. Y cientos de economistas de gran renombre, muchos en esta institución, les pueden explicar que eso no tiene nada que ver. No hay una correlación en tener un déficit comercial o un superávit con generación de riqueza o pérdida o generación de empleo. Entonces, ese es un tema, ese era un principio básico que perseguíamos en esta negociación y esto te muestra cómo al interior de América del Norte estamos produciendo juntos y exportando juntos. Ahora, no puedo dejar de mencionar al sector agrícola en todo esto. ¿Y por qué lo digo? No solo porque trabajé un buen rato en la Secretaría de Agricultura y tengo parte de mi corazón, pero también por el hecho de que siempre es un sector de entrada vital para las economías de los 3 países de América del Norte. Siempre es uno de los temas más sensibles en las negociaciones comerciales. No fue la excepción en el Telecan original. Había una percepción de que íbamos a ser avasallados por productos estadounidenses, la economía más avanzada del mundo, con agricultura mecanizada, financiada, etcétera. Y si vemos lo que sucedió, al final de cuentas, es un ejemplo de libro de texto de ventajas comparativas y competitivas. Es decir, hay una complementariedad muy importante en el comercio agrícola México-Estados Unidos. Yo diría que es una de las grandes historias de éxito. Y aquí vemos por qué. Creció prácticamente en 600%. Es interesante que si ven el crecimiento del comercio agropecuario entre México y Estados Unidos, creció a un ritmo más rápido que el crecimiento total del comercio entre México y Estados Unidos. Es decir, el sector agro, que se veía en posible desventaja cuando se estaba negociando esto hace 25 años, creció más rápido que el resto. ¿Y por qué? Vean lo que sucede hoy en día. 45,000 millones de dólares de comercio entre ambos países. México exporta prácticamente 27,000 millones de dólares. Y si quieren hablar de superávits, aquí tenemos un superávit, cuando se supone que éramos la agricultura más débil de los 3 socios del Telecan. ¿Cómo sucede esto? Si ustedes ven, y por eso digo que es un ejemplo de libro de texto, es la especialización del comercio. Por cuestiones de territorio, de tierras, de clima, de microecosistemas, etcétera, tenemos diferentes tendencias y fortalezas en los 2 países. El 50% de lo que nos exporta Estados Unidos son cárnicos, cereales y oleaginosas. Aquí somos deficitarios en esos productos y los necesitamos, tanto para la alimentación de la población como para toda la ganadería. Mientras que Estados Unidos no puede proveer suficientes frutas y hortalizas para toda su población.
y eso es 50% de lo que nosotros les exportamos. Entonces, si ven la distribución en términos de importaciones y exportaciones, ven cómo se complementa perfectamente y eso hace al final de cuentas, al eliminar las restricciones comerciales, hace que pueda crecer el pastel. Y esto es algo muy importante y que es parte del éxito que ha tenido el Telecán en el sector agropecuario. Este es un tema muy importante, mencionaba yo el incremento en las exportaciones, el incremento del comercio, el incremento en términos de la integración de los clústeres industriales y también la atracción de inversión. ¿Qué es lo que pasaba en México antes del Telecán? No había la certeza de que al invertir en México en procesos productivos o agropecuarios, tú tuvieras la certeza de poder accesar a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Las reglas podían cambiar en cualquier momento. Entonces nosotros recibíamos alrededor de $2,000 millones en promedio antes de la entrada en vigor del Telecán. Después de que entró el Telecán y tuvimos esta, digamos, transparencia, mismas reglas, certeza en los procesos productivos y de exportación e importación, el promedio que estamos recibiendo hoy en día es de $33,000 millones al año. Entonces, esto es lo que hace que haya esa integración de clústeres industriales y el crecimiento de sectores que he mencionado ya, en dispositivos médicos, farmacéuticos, aeroespacial, automotriz, etc. Y esto se da gracias a esa oportunidad de tener un mercado abierto entre México, Canadá y Estados Unidos. La relación comercial México-Canadá, muy rápido, pues no es de la magnitud, por supuesto, la que tenemos con Estados Unidos. Es un país que en población tiene exactamente 10 veces menos población que Estados Unidos, pero ojo, tiene un ingreso per cápita similar y en ciertas regiones de Canadá superior al promedio de Estados Unidos. Es el principal socio comercial de Estados Unidos y nuestro comercio se multiplicó por 9, llegando casi a $40,000 millones en el 2017. Aquí están la comparación con otros países del mundo. Los principales productos que exportamos y lo que queremos comunicar aquí es que la relación que tenemos con Canadá es fundamental porque estamos viendo nada más la punta del iceberg. Algunos de ustedes a lo mejor en un futuro se dedicarán, digamos, en actividades ya sea de comercio exterior o negocios en general. Canadá es una especie, diría yo, de tierra prometida para la relación con México. O sea, es un espacio inexplorado donde tenemos el potencial de seguir creciendo a pasos agigantados. Aquí doy algunos ejemplos de los productos que se intercambian y es interesante, porque aquí pueden ver el concepto de integración de clústeres industriales y de comercio intraindustria. Si ven, se repiten algunos de los rubros. En términos de los principales productos que exportamos y los que importamos, vehículos, maquinaria eléctrica, maquinaria industrial, etcétera, frutas vegetales, productos de aluminio, plásticos, etcétera. Hay un intercambio constante entre industrias entre México y Canadá que nos lleva a ese crecimiento de 9 veces comparado con donde estábamos antes de que entrara en vigor el acuerdo. Pasemos ahora sí a la carnita del asunto, es decir, en estas láminas que presenté, el objetivo era darles una visión de las ventajas que brinda el Telecán. Es decir, no solo porque establece reglas claras y transparentes para los tres países, fomenta el comercio y la inversión, sino que al mismo tiempo hace que México se convierta en una economía abierta con respecto al resto del mundo. Y en paralelo a las negociaciones con el Telecán, ustedes saben que nosotros tenemos hoy en día 11 tratados con 46 países. Voy a puntualizar eso un poquito más adelante. Pero la idea era hablar de la importancia del Telecán y los beneficios que le ha traído a los tres países. Ahora, hablamos de la modernización del Telecán. ¿Por qué entramos a esta negociación? Y el gobierno de México argumentó que el Telecán está funcionando, que no es cierto que hay que resarcir un daño, que en los tres países ha tenido efectos benéficos. ¿Por qué entrar en el juego de renegociar o, como decimos nosotros, modernizar? Pues es claro, porque es un tratado que ya tiene 25 años de edad y que muchas de las disciplinas fundamentales para la economía hoy en día no se veían reflejadas en el tratado original. Y eso les voy a dar algunos detalles en un momento. Disciplinas como comercio digital, temas de energía, revolución en materia de las telecomunicaciones, etcétera. Todo eso no se veía reflejado en el TLC original. ¿Qué hizo México ya en los últimos años? Al principio de esta administración se trabajó para entrar, junto con Estados Unidos y Canadá en ese momento, a la negociación del Acuerdo Transpacífico, el famoso TPP. Entonces, ¿cuál era el objetivo de entrar al TPP? Abrir 6 mercados asiáticos, porque nomás teníamos un tratado con un país asiático, que es Japón. Y sí, con TPP abrimos 6 mercados asiáticos, pero también aprovechamos para modernizar el Telecán a través del TPP. O sea, ese era el objetivo, meter capítulos nuevos. Si los 3 países de Norteamérica íbamos a estar en esa negociación, aprovechemos para modernizar. Ese era el objetivo.
ya estábamos pensando en una necesidad de modernizar nuestro acuerdo. ¿Qué sucede? Estados Unidos, hay cambio de presidencia y el primer acto en materia de política exterior y comercial que toma Estados Unidos es salirse del TPP y declarar que necesita una renegociación del Telecan. Nosotros lo que hicimos es decir, estamos de acuerdo en sentarnos a negociar, pero nuestra visión es modernizar, es construir sobre 25 años de libre comercio que han funcionado. Es una visión que comparte Canadá y compartió a lo largo de la negociación. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos un proceso de consulta. El gobierno federal elabora las estrategias y los principios básicos de la negociación y consulta con el sector privado, con la sociedad civil, con un grupo de acompañamiento del Senado de la República. De ahí emanan las propuestas de negociación y se crea también el cuarto de junto, que si ustedes han seguido las negociaciones saben que además de participar en las rondas, los diversos funcionarios de todas las dependencias federales, y ahorita les voy a dar detalles de cómo funciona eso, acompañan también expertos del sector privado en cada una de las mesas y lo vienen haciendo desde que negociamos el Telecan originalmente. Entonces, este es el proceso de consulta que se lanzó. En la Secretaría de Economía tuvimos foros donde desde grandes empresas, microempresas y ciudadanos en lo individual pudieron presentar sus puntos de vista sobre qué aspectos del Telecan mejorarían, eliminarían, cambiarían. Y eso fue a lo largo de varios días. Entonces, todo este elemento de consulta nos sirvió para ir elaborando las bases de cómo queríamos trazar la negociación. Ahora, esto es muy importante. Nosotros lo que hicimos, una vez que Estados Unidos notificó a su Congreso en mayo del año pasado la intención de negociar, de renegociar el acuerdo, nosotros elaboramos un documento que se presentó en agosto del año pasado al Senado de la República con 4 pilares básicos. Y estos son, digamos, son los ejes rectores de la negociación. 1, promover la competitividad. ¿Y eso qué significa? Aquí ven algunos de los rubros y los capítulos y los temas para cada uno de estos pilares. Pero esto significa no retroceder. Es decir, no regresar a los aranceles o a los cupos o al comercio administrado o generar nuevas barreras no arancelarias, como les daba yo ejemplos en el sector agropecuario, sanitarias, fitosanitarias o de otro tipo. Es decir, no tener retrocesos, construir sobre el Telecan, no ir en reversa. El segundo tema fundamental aquí es lo que acabo de mencionar, modernizar el acuerdo. Cuando se negoció el Telecan hace 25 años, el Internet apenas empezaba, el comercio digital era como ciencia ficción, no había habido las revoluciones, digamos, en materia de telecomunicaciones, de energía, etcétera. Los procesos de manufactura avanzada no estaban ligados a tecnologías de la información como lo están hoy en día. No teníamos, por ejemplo, la inclusión de sectores claves como las pymes. Entonces, hay muchos elementos que no estaban incluidos en el tratado original. Entonces, yo diría que uno de los pilares es sobre todo esa modernización, buscar actualizar el tratado y hacerlo, como fue en su momento, un ejemplo para el resto del mundo. Entonces, esa era la parte modernizadora, aprovechar las oportunidades de la economía actual. Un tercer tema que está en rojo aquí porque es de verdad muy importante y que representa, digámoslo así como es, un elemento de autocrítica. ¿En dónde nos quedamos cortos en el tratado? Es decir, ¿qué pudiéramos haber hecho mejor? No se hizo en su momento porque no había esa tendencia a nivel internacional de incluir este tipo de disciplinas en los acuerdos. Pero hoy nos damos cuenta, después de cómo ha evolucionado nuestro país, de la necesidad de hacer que el comercio sea más incluyente y responsable. En ese sentido, ¿qué significa? De entrada, tomar una actitud más responsable hacia incorporar los elementos de defensa de derechos laborales y defensa del medio ambiente, no dejarlos al grado que estaban en el TLC original como acuerdos paralelos, sujetos a otras reglas, sino incorporarlos de lleno al cuerpo del tratado, incorporar nuevas disciplinas en materia de protección de derechos laborales y ambiental, por ejemplo, en materia de derechos laborales, además de reconocer los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, y se comprometen los 3 países a seguirlo, estamos incorporando conceptos nuevos, como combatir la violencia en los sitios de trabajo, combatir cualquier tipo de discriminación, sobre todo discriminación por género en materia laboral. Todos estos son conceptos nuevos que se están incluyendo y además de fortalecer los compromisos en laboral y ambiental, se hacen sujetos al mismo mecanismo de solución de disputas que todos los demás capítulos del acuerdo. Es decir, tienen una nueva fortaleza. ¿Y qué hicimos además de eso? Meter capítulos nuevos, por ejemplo, en pymes. Mencionaba yo hace un momento el tema de pymes. En un país donde el 95% de nuestras empresas son micro y pequeñas, ni siquiera medianas, micro y pequeñas, es absolutamente imperativo que tengamos mecanismos dentro de nuestros tratados que busquen ayudar a las pymes a aprovechar las ventajas de los tratados. Y eso es muy sencillo.
cómo internacionalizarlas, cómo generar oferta exportable y mantenerla, cómo establecer canales de comunicación con tus principales socios comerciales y que las pymes de veras se inserten al proceso y al tren exportador. Esto era fundamental. México propuso también en diversos momentos del tratado y capítulos tratar el tema de género. Ya lo mencionaba en materia laboral, pero es fundamental que cuando hablamos de competitividad tengamos la conciencia de que a nivel económico debemos empoderar a ese 51% de nuestra población. Canadá comparte esta visión. Yo creo que eso queda de tarea para el siguiente proceso de modernización, de veras fortalecer esto, porque Estados Unidos tomó posturas que impidieron que hubiera un capítulo sobre género, pero sí logramos insertar medidas como las que mencionaba yo en materia laboral. Y otro tema muy importante que se hizo es insertar el tema de anticorrupción. Y eso lo impulsó México junto con el sector privado. Ante los retos que tenemos a nivel nacional en la materia, lo que se está tratando de hacer con un sistema nacional anticorrupción, nosotros buscamos establecer compromisos internacionales en la materia y es la primera vez en un tratado que se establecen compromisos de esta naturaleza. Entonces, este tercer pilar de hacer del comercio más responsable e incluyente es una tendencia de aquí para adelante y debe ser un ejemplo para el resto de los tratados que se están negociando a nivel mundial y los que pueda negociar México en un futuro. Y por último, el tema de la certidumbre para el comercio y la inversión. Y esto es muy importante. Porque al final de cuentas, en cualquier contrato, en cualquier acuerdo, tú necesitas tener mecanismos que resuelven las disputas. En algún momento puede haber alguna violación de un compromiso. Se interrumpe el libre comercio con algún pretexto sanitario o técnico, alguna barrera, etcétera, alguna razón política que pudiera intervenir y afectar el libre comercio. Se necesita tener la posibilidad de rápidamente resarcir ese daño, que paneles arbitrales independientes determinen si las razones para bloquear el comercio en cualquiera de sus rubros es justificable y si no, resarcir ese daño y tener mecanismos expeditos para solucionarlo. Eso es un aspecto fundamental. Entonces, recuerden estos 4 pilares que aquí les comparto y a continuación vamos a pasar a ver algo, digamos, en términos de lo que sucedió ya en la negociación, pero recuerden estos 4 pilares porque les voy a poner cuáles fueron las principales demandas iniciales que puso Estados Unidos sobre la mesa. Y van a ver cómo varias de estas solicitudes o propuestas chocaban directamente con estos principios básicos que México perseguía en la negociación. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. En términos de formas de lo que sucedió, tuvimos 7 rondas formales, prácticamente 14 meses de negociación. Básicamente cada mes teníamos rondas en las que viajaba todo el equipo negociador, ya sea a Estados Unidos o Canadá, o los recibíamos como anfitriones aquí. Y aquí tienen el calendario de todo lo que se hizo. Al final de cuentas, les voy a explicar ahorita un poco la dinámica de cómo opera todo esto. Al final de cuentas, llegando a una solución que fue un acuerdo trilateral que hace algunos días se anunció. Es importante ver la magnitud de lo que implica esta negociación o de lo que implicó. En las noticias hablamos mucho, escuchamos mucho el sector automotriz, el tema de solución de disputas, la problemática del agro, pero en realidad, al concluir la negociación, cerramos 34 capítulos. Hubo 34 mesas de negociación, en las cuales en promedio participaban entre 10 y 20 personas, cada uno de los países. Cada una de estas mesas encabezado por un jefe, una jefa de mesa, por parte de cada uno de los países. Entonces México tenía un jefe de mesa que son funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Economía, pero acompañados por todas las dependencias del gobierno federal expertos en la materia. Zagarpa para los temas agropecuarios, Secretaría de Hacienda para los temas de servicios financieros, Semarnat para los temas ambientales, etcétera, etcétera. Es un universo más o menos que oscilaba entre 100 y 180 funcionarios de la Administración Pública Federal Mexicana. Multipliquen eso por todos los demás de Canadá y Estados Unidos. Cada ronda teníamos alrededor de 400 o más negociadores. Y cada una de estas mesas tenía su contraparte en el sector privado, en el cuarto de junto, que apoyaban a los negociadores. Es decir, nosotros trazábamos la estrategia para cada una de estas mesas y se trabajaba con el sector privado dependiendo de las respuestas que estuviéramos recibiendo de Estados Unidos y Canadá. Pero sí quería enseñarles un poco la magnitud de todos los temas que se trataron en la negociación. Y aquí es donde viene lo bueno. ¿Cuáles fueron los focos rojos durante la negociación? Y algunos de ustedes que siguieron esto de cerca van a reconocer muchos de estos temas. Y es aquí cuando digo que había choques, digamos, con la postura que tomó México, los principios básicos de la negociación. ¿Por qué?
Porque había dos temas fundamentales y por eso están en rojos. Esta fijación por el déficit comercial que ya les mencioné de Estados Unidos, que se traducía y que venía desde la campaña del presidente Trump en decir, tenemos que eliminar el déficit con México. Y una manera de hacerlo es reducir digamos, el comercio en ciertos sectores donde México está teniendo mucho éxito al entrar a Estados Unidos. Nosotros desde un inicio dijimos, primer principio básico, no hay retrocesos, no hay comercio administrado, es decir, no vamos a imponer restricciones a nuestro comercio. Podemos analizar cómo facilitar el comercio, pero no restringirlo. Entonces ahí chocamos. Había un interés también por desmantelar los mecanismos de solución de controversias. ¿Qué sucede cuando tú estás en un esquema donde tienes un árbitro imparcial que puede dirimir diferencias entre tres países? Pues obviamente ya no es la ley de la selva, ya imperan las reglas, la transparencia y hay determinaciones objetivas que sí, a veces van a favorecer a México, a veces no nos van a favorecer, pero es un esquema imparcial. Es la diferencia entre jugar un partido de fútbol con un árbitro o sin árbitro, básicamente. Entonces, ¿qué sucedía? Estados Unidos llegaba a la mesa diciendo, las decisiones arbitrales han sido contrarias a Estados Unidos y atentan en contra de nuestra soberanía. Y toda la evidencia empírica, al igual que lo mostré con los datos de manufactura, inversión, etcétera, todos los datos empíricos en materia de las decisiones de los paneles arbitrales muestran objetividad. Es decir, ninguno de los tres países puede decir que será tratado de manera injusta. Hemos perdido casos, hemos ganado casos. Igual Estados Unidos, de hecho han ganado más de los que han perdido. Entonces nuestro argumento era, no puedes desmantelar los mecanismos de solución de controversias porque entonces entras en una incertidumbre total. No solo para los funcionarios de gobierno, pero sobre todo para el sector productivo. Yo cómo sé que al invertir en México, en Canadá, Estados Unidos, me van a respetar las reglas del TLC. Ah, porque si las violan, sé que va a haber una decisión de un panel arbitral que va a obligarlos a que cumplan. Pero si eso desaparece, entonces se empieza a desmoronar la credibilidad del acuerdo. Entonces partíamos de ese principio. Nosotros dijimos, hay que mejorar los mecanismos de solución de controversias, no desmantelarlos. Y a continuación, y no los voy a listar todos, vienen algunos temas donde Estados Unidos proponía también restricciones al acceso, en materia de compras gubernamentales, en materia de autotransporte de carga, restricciones al comercio agrícola, una cláusula de extinción, que le llamaban sunset, a lo mejor escucharon ustedes hablar de eso, donde decía, bueno, 5 años después de la entrada en vigor del nuevo tratado, a menos de que los mandatarios de los tres países decidan continuarlo, el acuerdo se acaba. Y eso era inaceptable para nosotros y también para Canadá. Entonces, ¿por qué? Porque inserta un grado de incertidumbre terrible para los inversionistas. Tú le vas a invertir ahorita, hacerle cambios al sector automotriz, al sector de telecomunicaciones, de transporte de carga, para que en 5 años te digan, van a cambiar las reglas o de plano ya no hay tratado. Eso no funcionaba. Entonces propusimos alternativas viables y constructivas. Y ahorita les voy a explicar cómo funcionó esto. Y esto es como se hizo, digamos, la estrategia de negociación. Ya teniendo los elementos sobre la mesa de lo que enfrentábamos, el primer punto es obvio. La postura del gobierno es negociar el mejor acuerdo para el país. Pero pues esto se dice fácil. Cuando estás en cada una de las mesas, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Por dónde debes enfrentar la negociación? Y ya les dije que esto era con base en los principios básicos. No retroceder, facilitar el comercio y tomar la iniciativa en muchos de estos temas para favorecer, por supuesto, a nuestros exportadores en Estados Unidos y Canadá. El segundo tema, avanzar en los capítulos con menores diferencias. Les decía yo que tuvimos el trabajo en más de 30 mesas. En estas 30 mesas, por supuesto, había temas muy difíciles como la automotriz, solución de disputas, la cláusula de extinción, pero había otros donde en realidad podíamos avanzar más rápido. Y esos, al final de cuentas, fue en aquellos capítulos que ya habíamos avanzado en términos de modernizar a través de la negociación del TPP. Es decir, los capítulos nuevos donde no había tanta controversia. Comercio digital, el tema de telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias, el tema de pymes. Eran capítulos que, si bien estamos enfrascados en discusiones muy difíciles, por ejemplo, en el sector automotriz, en cada una de las primeras 3 o 4 rondas avanzamos y fuimos cerrando estos capítulos de modernización. Entonces, 2 tracks paralelos, lo difícil y también avanzar en lo más fácil. Pero ¿cómo le hacíamos para abordar los temas más difíciles, como les mencionaba yo? En automotriz, en la cláusula de extinción, en solución de disputas. No es simplemente decirle a Estados Unidos, no acepto tu postura. Era llegar con alternativas, muchas veces trabajadas junto con Canadá. Les doy un ejemplo. En la cláusula de extinción, donde ellos querían matar el tratado después de 5 años bajo el argumento, si no me gusta cómo se está implementando, matamos el tratado, nosotros dijimos, ¿por qué no mejoramos lo que tenemos hoy en día en el tratado y metemos mecanismos de revisión? Es
Es decir, que periódicamente, cada 5 años o lo que sea, podamos tener una revisión los tres de cómo se está implementando, inclusive ver si hay aspectos que hay que renegociar del acuerdo, en lugar de matarlo, pero sin una cláusula de muerte súbita. Es decir, tenemos un mecanismo que ya no mata el tratado, pero que busca hacer revisiones, que es algo, una mejora con respecto a cómo estamos en el tratado original, y en ese sentido ya no tenemos esta cláusula de muerte súbita. Entonces, así fuimos trabajando, y es muy importante el punto número 4, porque parecería que simplemente estamos en una posición reactiva. A ver, ¿qué nos pone Estados Unidos sobre la mesa? Y bueno, sobre eso vamos reaccionando. No, en paralelo, con base en los 4 principios básicos de la negociación para México, nosotros elaboramos posturas que le llamamos en el argot de comercio ofensivas. Es decir, nosotros presentamos propuestas de texto, por ejemplo, para eliminar esto que les explicaba al principio, que nos pueden meter restricciones arbitrariamente en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. Buscamos mejorar los procedimientos de entrada temporal de las personas de negocios entre los 3 países, facilitar el acceso a visas de trabajo, etc. Facilitar el comercio en general en términos de los procedimientos aduaneros, en fin, una serie de propuestas constructivas que hizo México en todo momento para facilitar el comercio. Y el último punto es el factor tiempo. Desde un inicio dijimos que no íbamos a sacrificar el tiempo, la calidad del tratado por cerrar rápido. Es decir, teníamos mucho más interés en cerrar bien este tratado, un acuerdo que tuviera elementos positivos para México, que apresurarnos a cerrar, por ejemplo, por presiones políticas antes de nuestras elecciones presidenciales. Y eso lo mantuvimos desde un inicio. Como ustedes saben, la negociación continuó a partir del 1 de julio. Incorporamos a los miembros del equipo de transición al equipo de negociación para tener esa transparencia de cómo estamos negociando y por qué lo estuvimos haciendo de esa manera. Y fue un mensaje de Estados Unidos y a Canadá en el sentido de no nos vamos a apresurar, no vamos a dar concesiones porque tenemos presiones políticas. Entonces nos mantuvimos digamos, en esa dinámica. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles son los resultados de todo este esfuerzo que se hizo a lo largo de estos 14 meses? Se cerró la negociación, al final de cuentas, para la modernización del Telecán y obtuvimos resultados y balances positivos para México y ahora les explico por qué. Como ustedes saben, la dinámica fue de negociaciones trilaterales hasta llegar al mes de julio, donde ante el impasse que había entre Estados Unidos y Canadá, México trabajó en la parte bilateral con Estados Unidos. A lo largo de 5 semanas logramos cerrar todos los temas pendientes y los temas más difíciles que ustedes vieron como focos rojos, logramos eliminarnos de la mesa. Es decir, nosotros cerramos la negociación con Estados Unidos y inmediatamente después entró Canadá y trabajó durante un mes más o menos con Estados Unidos para cerrar sus temas bilaterales. Hubo un momento en el que no sabíamos si el acuerdo iba a ser únicamente bilateral entre México y Estados Unidos, porque Canadá todavía no había resuelto sus temas con Estados Unidos. Y eso era un riesgo importante porque, como les dije desde un inicio, la gran ventaja del Telecán en materia de integración de clústeres y de generación de riqueza en la región es que los 3 países estén integrados y enfrenten las mismas reglas. Si quitamos a Canadá de la ecuación, le restabas valor al tratado. Esa es la realidad. Entonces, al final de cuentas, se logró un acuerdo trilateral. ¿Y qué es lo que sucede en términos de lo que logró México? Acuérdense de esos principios que les dije que guiaban la negociación. Tenemos nuevos capítulos que modernizan el tratado. O sea, así construimos sobre estos 25 años de libre comercio. En materia de comercio digital, se establece un capítulo que no existía en el Telecán para promover el comercio digital. En materia de telecomunicaciones, se establece en específico un ambiente propicio a la competencia y la apertura de este sector en los 3 países. Y esto es fundamental porque, al igual que la energía, las telecomunicaciones tienen un impacto transversal en la competitividad, es decir, afectan a todos los sectores. Ya les expliqué en materia de las disciplinas en anticorrupción, metimos un capítulo de competitividad para desarrollar iniciativas que permitan fortalecer la competitividad, por ejemplo, modernizando las aduanas, la infraestructura fronteriza. Les explicaba ya el tema de pymes. Entonces, logramos meter todos estos capítulos de modernización que propuso México. Por otro lado, logramos eliminar los temas más difíciles de la negociación. Si vemos dónde estaba Estados Unidos al principio de la negociación y dónde terminamos, logramos libre comercio en todos los sectores. Es decir, no hay restricciones en términos del comercio entre México y Estados Unidos. Se eliminó esta cláusula de sunset o de extinción. Quedó el mecanismo que habíamos propuesto de una revisión periódica del tratado, más no una cláusula de muerte súbita. Logramos, sobre todo,
preservar el mecanismo de solución de controversias, y aquí explican las diferentes vertientes, es decir, la protección a las inversiones en los 3 países, las disputas cuando hay medidas antidumping o subsidios en contra de uno de los países, se mantienen los paneles arbitrales, México queda excluido de cualquier posibilidad de que Estados Unidos imponga salvaguardas, es decir, restricciones al comercio cuando crecen súbitamente las exportaciones a su país, México queda excluido, otros países del mundo no. Entonces, hay ventajas muy específicas que obtuvimos en el mecanismo de solución de controversias. Y pues, por supuesto, aquí la joya de la corona que perseguía Estados Unidos en todo momento era el sector automotriz, porque ahí se enfocó todo este tema de reducción de déficit, de tratar de imponer restricciones, y lo que nosotros peleamos en todo momento es no poner objetivos de déficit, de cómo eliminar, digamos, reducir el déficit, porque no hacía sentido. Es un pastel que está creciendo al interior de América del Norte. Enfoquémonos mejor en cómo generar valor al interior de América del Norte y sí, acordamos incrementar las reglas de origen, es decir, hacerlas más estrictas para que el contenido regional pasara de 62.5% para que calificaras y no pagues arancel en automóviles a 75%. Pero ¿qué es lo que hicimos? Además de no incrementarlo demasiado y que hubiera desinversión en el sector automotriz y que se fueran a otras regiones del mundo, porque si establecías requisitos demasiado estrictos en América del Norte, las industrias iban a ir, simple y sencillamente se iban a ir a China o a Tailandia o a Europa del Este, logramos evitar eso con las reglas de origen que obtuvimos. Y además algo muy importante, algunos de ustedes sabrán, a lo mejor no todos, que Estados Unidos ha utilizado, nosotros pensamos de manera equivocada, el concepto de seguridad nacional para establecer restricciones en materia de las importaciones de Estados Unidos de acero y aluminio. Está empezando a hacer lo mismo en materia automotriz, que sería súper dañino para la economía mundial. Lo que consiguió México y después Canadá en su propia negociación es que se excluyera al sector productivo automotriz mexicano y de autopartes de cualquier medida de seguridad nacional en el sector automotriz que pudiera imponer Estados Unidos. Eso es muy importante. Es decir, la totalidad de nuestra capacidad exportadora y un factor de crecimiento de 40%, es decir, pensando a futuro, de que crezca en un 40% nuestra capacidad exportadora, no se le van a aplicar ningunos aranceles, es decir, se va a mantener el libre comercio. Y esto fue muy importante. Ya por último, y estamos llegando al final, hablaba yo de la eliminación de propuestas inaceptables de Estados Unidos. Estos eran los principales sectores donde Estados Unidos buscaba restringir el comercio, es decir, restringir las exportaciones de México o los contratos en materia de compras de gobierno. Todo esto se logró evitar en sectores clave. Ya hablaba yo de la automotriz, pero está también el agropecuario, textiles, y no quedaron metas de reducción de déficit comercial. ¿Cuáles eran los temas sensibles para Canadá? Eso es muy válido. Al final de cuentas, la última fase de la negociación fue entre Estados Unidos y Canadá, donde tenían temas muy difíciles. El capítulo 19 tiene que ver con la solución de disputas, que también lograron obtener los resultados que buscaban. En materia de compras de gobierno, logramos ambos países que Estados Unidos no restringiera el acceso. Y el tema muy importante que traía Estados Unidos es lácteos, porque Canadá todavía tiene restricciones, a diferencia de México y Estados Unidos, que estamos completamente abiertos entre nosotros. Canadá todavía mantiene restricciones en sus importaciones de lácteos de otras partes del mundo. Lograron al final de cuentas abrir su mercado un poco más, pero a cambio de que Estados Unidos quitara algunas de las propuestas más complejas. ¿Qué es lo que sucede? Y en últimas fechas ha habido mucha plática y discusión en redes sociales sobre cuál va a ser el nombre del tratado, cómo le ponemos. Estados Unidos estaba empeñado en ya no llamarle NAFTA o Telecán, le llamó lo que viene siendo una traducción literal, es el USMCA, que es Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá. Nosotros dijimos, bueno, a diferencia del Telecán original donde no se mencionan los países, si se van a mencionar los países, entonces utilicemos nosotros una traducción en donde México aparece en primer lugar. Entonces, el concepto fue, al igual que le hace Estados Unidos, ¿no? USMCA, pues AMEC o AMEC, Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál va a ser el nombre final? Pues ya se definirá más adelante, en términos también, una vez que ya entre la siguiente administración, nosotros vamos a dar esa estafeta, pero por lo pronto nuestra lógica fue usar el término AMEC, es Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. Además, algunos de ustedes conocerán el concepto porque nos basamos también en el concepto de lo que significa la palabra Ameca, que es un municipio de Jalisco, que quiere decir río o flujo de agua.
y hablamos un poco de flujos comerciales, etcétera. Entonces, para darle un toque, digamos, nacional. Así lo estamos llamando en este momento. Lo más importante, independientemente del nombre, es la sustancia de este tratado. Es un tratado que construye sobre 25 años de libre comercio, que moderniza el acuerdo y que al final de cuentas es un acuerdo trilateral y es algo que queríamos preservar desde un inicio. Entonces, ya para concluir, no hay que perder de vista que a lo largo de esta negociación sí hubo momentos muy difíciles en donde Estados Unidos amenazó de manera real con salirse del tratado. Pero ¿qué es lo que sucedió? El hecho de que no nos apresuramos y que la negociación se extendió hizo que el tiempo jugara a nuestro favor. ¿Y por qué lo digo? Porque el sector privado estadounidense se movilizó. Ellos sí conocen estas cifras que yo compartí con ustedes. El sector productivo agropecuario de Estados Unidos sabe que se muere si no tiene acceso al mercado mexicano. Somos su principal comprador en maíz, en soya, en sorgo, en diversos productos que son fundamentales para la economía estadounidense. Y entonces se movilizó el sector productivo, primero el agropecuario, luego el industrial y el de servicios en Estados Unidos, pero primero el agropecuario. Fueron a la Casa Blanca con un mapa y le dijeron, estos son los estados que vas a golpear si te sales del tratado. ¿Y qué creen? Eran puros estados rojos, estados rurales de Estados Unidos que habían apoyado a Trump, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa. Y entonces eso generó un movimiento al interior de Estados Unidos, propiciado también por el cabildeo que estaba haciendo nuestro propio sector privado con sus contrapartes en Estados Unidos para decirles, enseñándoles estas gráficas y diciendo, México no es un país chiquito, no es un país menor, somos su segundo socio comercial, somos un país en crecimiento, somos tu principal mercado en estos productos. Y entonces los diputados estatales y federales de Estados Unidos, los alcaldes, los gobernadores, empezaron a cabildear a su propia administración y a decirles, va a haber una calamidad en mi comunidad si te sales del tratado. Entonces, si se dan cuenta, hubo muchos intentos y amenazas de salirse, pero a partir, digamos, de mediados de este año ya no escuchamos eso. Ya no escuchamos eso porque Estados Unidos ya no tenía, el costo político de salirse del tratado hacía que Estados Unidos ya no tenía la libertad o la flexibilidad de decir, pues me salgo si no hacen lo que quiero. Y eso fue muy importante. Pero ¿qué hacíamos en esos momentos álgidos o difíciles? Pensábamos, a lo mejor no va a haber tratado con Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos seguir haciendo? Obviamente perseguimos ese escenario ideal que se consiguió, que es tener el acuerdo trilateral. Pero si no iba a salir esa jugada, necesitamos diversificar, encontrar nuevos destinos para nuestras exportaciones y nuevas fuentes para nuestras importaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Y apretamos el acelerador todo este sexenio, negociando en diversos frentes. Actualizamos de la misma manera que hicimos el Telecan, actualizamos nuestro tratado con la Unión Europea. Ratificamos el TPP, ahora llamado CPTPP, los 11 países sin Estados Unidos, ya lo ratificó nuestro Senado. Todavía no entra en vigor a nivel mundial, pero próximamente lo hará. Concretamos en Sudamérica por primera vez un tratado de una magnitud tan amplia como es la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y Colombia. Estamos negociando ahorita para que miembros del TPP se suban al componente comercial de la Alianza del Pacífico. Entonces tratamos de conectar, digamos, los puntos, como decía Steve Jobs, y ligar a nuestros principales socios comerciales en un esquema de diversificación comercial para México. También estamos negociando con Brasil y Argentina, donde hay un potencial enorme. Y si comparas el tamaño de las economías de México, Brasil y Argentina con el comercio que hay, es muy pequeño. Tenemos, digamos, que potenciar esa relación con Sudamérica. Ya mi mensaje final sería, ¿cuál es la visión futura? ¿Con qué nos quedamos después de todo este ejercicio? Digamos, aquellos que encabezamos este proceso de negociación y mis colegas que encabezaron otros, que ya nos vamos de la administración pública. ¿Cuál es la visión futura que pensamos que podemos dejar para el país? Nos preguntaban durante la negociación, oye, si se cae el tratado, ¿cuál es el plan B si ya no hay plan A? Y al final de cuentas, lo que nos damos cuenta es que el plan B es el plan A. Y no es esta negociación con este país o esta negociación con otra, es un concepto más amplio. Es el concepto de que independientemente de que Estados Unidos ahorita está pasando por una especie de, no sé, crisis de los 40, donde no ha definido cómo quiere relacionarse con el resto del mundo, o está de alguna manera rechazando ese liderazgo que siempre ha tenido en materia de política exterior o comercial, o lo que pasó en Brexit, un rechazo de la Unión Europea que va a traer consecuencias terribles, creo yo, para el Reino Unido, o muchos de los gobiernos en Europa del Este que están ganando ahorita las elecciones con posturas antimercado. Si esto está pasando a nivel mundial, en realidad en México no debemos y no podemos caer en la misma tentación. Es decir, cuando yo discutía con mi contraparte de Estados Unidos en términos de muchos de los temas proteccionistas que ponían sobre la mesa, yo lo que les decía es, ¿sabes?
no podemos aceptar esto porque nosotros ya pasamos por esto. O sea, nosotros ya vimos esta película en los 60s, en los 70s, y a lo único que nos llevó fue a crisis económicas terribles, que retrasaron el desarrollo de nuestro país durante más de una década. No debemos caer en esa tentación proteccionista. Ese es el plan A. Es decir, México debe, y es nuestra recomendación que estamos haciendo al equipo de transición, seguirse presentando como un país abierto al mundo, un país que va a implementar y profundizar sus reformas estructurales, un país que va a seguir fortaleciendo el Estado de Derecho y proveyendo garantías a inversionistas nacionales y extranjeros, y seguir invirtiendo, por supuesto, en temas fundamentales como es la salud y la educación de la población. Porque hay que decirlo, yo soy un funcionario que toda mi carrera he estado en temas relacionados con temas económicos y comerciales, pero los TLCs no son la solución de todo, son parte del engranaje económico de desarrollo del país. Tiene que haber todas estas reformas estructurales y todo este esfuerzo de la población para salir adelante. Pero ustedes habrán escuchado, y por eso el título de la lámina, el Banco Mundial o el Fondo Monetario han sacado proyecciones donde México va a ser una de las economías G7 para el año 2050. Sí es alcanzable esto, sí es posible, pero las cosas no suceden de manera automática. Y sobre todo ustedes, las nuevas generaciones que van a salir al mundo laboral, lo que esperamos es que tengan esta visión de decir, México no puede regresar al pasado, no podemos cerrarnos al mundo. Ya somos líderes en tantas áreas que hace 30 años no nos imaginábamos. Líderes en materia de cambio climático a nivel internacional. Las reformas laborales que estamos haciendo hoy en día. Las reformas estructurales. Es decir, el papel que jugamos como uno de los países que más comercia con el mundo. Nuestro mensaje es, ese es el plan A. Es seguir viendo a México como un país abierto al mundo y que al final de cuentas sí pueda alcanzar esta visión de ser una de las 7 economías mundiales en el año 2050. Les agradezco mucho. Abrimos un espacio para preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda? Buenas tardes, Miguel Ijar, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, del Departamento de Estudios del Pacífico de esta universidad. Gracias por su ilustrativa charla que seguramente a todo el público nos dejó muy en claro cómo se dio este proceso de renegociación del Telecán. Mi pregunta va enfocada con respecto a esta relación entre el Telecán y el CPTPP. ¿Qué tanto de lo que México y Canadá negociaron cuando se hizo esta transformación del TPP en el CPTPP quedó dentro de este nuevo acuerdo con Estados Unidos, este acuerdo norteamericano? Y, por otra parte, ¿qué tanto va a afectar tanto a Canadá como a México la cláusula famosa que se incluyó y de la cual Beijing ya protestó, que va a limitar la capacidad de los actores de este nuevo acuerdo para hacer nuevos acuerdos con economías que no son de mercado, como se les llamó, especialmente con China, considerando que es un socio comercial tan importante para México y Canadá? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Lo que se me ocurre que podemos hacer a lo mejor bloques de preguntas, si pudieran hacer, por ejemplo, 3 preguntas y las contesto y luego hacemos más rondas. No sé si les parece. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es para la economía de México que el 78% del PIB depende de los acuerdos comerciales? Y si estos redujeran, como puede haber ocurrido con el Telecán, ¿de qué manera alimentaríamos ese porcentaje que va a reducir? Bien. ¿Otra más? ¿Alguien más? Buenas tardes. No podemos negar el tamaño del comercio digital que no estaba incluido en el tratado anterior. Ahora hay un capítulo nuevo que toca estos temas y, bueno, dada la importancia del tema, yo quisiera saber cuáles de esos elementos que no conocemos podrían atentar contra la libertad del Internet. Sucedió alguna vez con los primeros borradores del TPP, hubo hasta algunas protestas
que algunos gobiernos podían entrar a ver lo que hace cada quien y limitaba un poco la libertad de Internet. Y quisiera conocer su punto de vista sobre esto. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Me voy a ir en el orden de las preguntas. Es muy atinado pensar, bueno, ¿cómo comparamos Telecan, ahora AMEC, con el CPTPP, por supuesto? Como ya mencionaba yo en la charla, empezamos con el proceso de modernización de nuestro acuerdo desde que negociamos el TPP. Yo diría que los aspectos donde hay una comparación más clara es en estos capítulos de modernización. ¿Por qué? Porque ya habíamos recorrido un trecho importante entre Estados Unidos, México y Canadá a lo largo de la negociación del TPP, en temas como pymes, buenas prácticas regulatorias, digamos, los temas de comercio digital, etcétera. Entonces yo diría que ahí sí trabajamos con base en ver qué habíamos hecho en el TPP y cómo podemos construir en esos capítulos de modernización en el Telecan. Y había diferencias claras porque al final de cuentas toda negociación es el resultado de los balances entre los diversos participantes. La complejidad del TPP fue que tuvimos 12 participantes de diversos niveles económicos y regímenes jurídicos que hacían al final de cuentas pues que fue una negociación compleja, y que hasta cierto punto, al final de cuentas, no reflejaba perfectamente lo que necesitaba obtener México, Estados Unidos y Canadá, pero se dieron los balances apropiados. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? En TPP no se entró tanto en el tema, en mi opinión, de modernización de todo lo que viene siendo procedimientos aduaneros y fronterizos y cuestiones de carácter de facilitación de comercio, y que sí necesitábamos hacer eso en América del Norte, por un hecho básico. Compartimos dos de las fronteras más grandes del mundo, donde los flujos comerciales son más grandes que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, a diferencia de TPP, ahí nos enfocamos en muchos de los temas de facilitación de comercio, procedimientos aduaneros, fortalecimiento de la infraestructura fronteriza, cosas que a lo mejor en un tratado transpacífico no lo ves de la misma manera. Pero en muchos de los acuerdos, digamos, en materia de los capítulos de modernización, sí usamos como base lo que se hizo en TPP. Mencionabas en particular Canadá-México. Yo creo que eso es valioso porque, como sabes, una vez que entre en vigor el TPP, pues vamos a tener ambos instrumentos, ¿no? Vamos a tener la compatibilidad de lo que es el nuevo acuerdo de América del Norte, la AMEC, y las disciplinas en TPP. Yo te diría, por ejemplo, en materia de inversión, lo que tenemos básicamente entre Canadá y México va a prevalecer lo que tenemos en el TPP. Hay que tomar en cuenta que hoy en día, y hasta que se apruebe el nuevo tratado en las tres legislaturas, digamos, de Canadá, México, Estados Unidos, lo que impera es el Telecan actual. O sea, que vamos a tener el régimen de protección de inversiones entre los tres países hasta ese momento. Una vez que ya esté en vigor TPP y Telecan, entre México y Canadá vamos a tener en materia de inversión lo que negociamos en TPP, por ejemplo. Y así nos vamos con diversos ejemplos. Pero lo que se cuidó en todo momento es la compatibilidad entre los dos instrumentos. Tu pregunta sobre China es interesante porque al final de cuentas hay que precisar y matizar el tema, porque sí hay una cláusula sobre transparencia y compartir información cuando uno de los miembros del Telecan o de la MEC hoy en día negocia con economías de no mercado. Es decir, no se especifica China, simplemente se dice economías de no mercado con las cuales no se tiene ya un tratado en vigor. O sea, eso reduce el universo. Y sí, por parte de Estados Unidos hay una preocupación específica con el tema del impacto de China en su economía. Nosotros, ¿qué es lo que logramos aquí? Evitamos un tema que hubiera tenido un impacto negativo en nuestra soberanía, que nos amarráramos las manos y que no pudiéramos negociar con China o con cualquier país. Y eso no lo establece el acuerdo. Lo que establece es un mecanismo donde si alguno de los países va a negociar con una economía de no mercado, que cada uno lo define como tal de manera diferente, por ejemplo, Estados Unidos tiene un proceso legislativo donde cada año van renovando el estatus de economía de mercado de diversos países, nosotros no operamos así. Nosotros cuando hay una investigación, por ejemplo, en materia de dumping o subsidios, analizamos un producto, por ejemplo, si es un producto chino, analizamos si las condiciones del mercado en China para ese producto son de economía de mercado o no mercado, más no hacemos un juicio sobre el estatus de economía de mercado de todo el país,
¿no? Entonces, cada quien tiene su manera de hacerlo. Pero lo que establece el AMEC es el compromiso de que si vas a negociar con una economía de no mercado, vas a compartir tus objetivos de negociación con los otros dos miembros. Una vez que cierres el acuerdo, vas a compartir los textos y si alguno de los países está en desacuerdo o siente que no hay condiciones para seguir siendo miembro de la AMEC, pueden, como lo pueden hacer hoy en día, unilateralmente salirse del acuerdo con respecto al país que negoció con ese tercer país. Pero de ninguna manera impide que México pueda negociar con cualquier país. Simplemente es una cuestión de analizar la conveniencia de hacerlo con respecto a nuestra situación productiva nacional. Entonces, no te amarra de manos, y eso es algo que es importante precisarlo. Luego, una pregunta interesante sobre el tema de, digamos, de la dependencia en el comercio exterior. Cuando hacemos el análisis, digamos, de comparar lo que viene siendo lo que generamos en el sector externo con respecto al PIB, no quiere decir que estemos en una situación de dependencia o de riesgo excesivo. Lo que sí señala es que México obtiene grandes beneficios de ser un país que exporta a todo el mundo. Es decir, por supuesto que nuestra economía doméstica, la economía nacional, genera enormes riquezas para su población, pero estas se ven complementadas de manera muy importante por el sector externo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final de cuentas, lo que buscamos es generar mayores oportunidades para nuestros exportadores. Esta cifra probablemente se va a mantener a ese nivel y conforme se vaya desarrollando más nuestro mercado doméstico, es posible que baje el porcentaje, pero eso no quiere decir que sea menos importante el comercio para nuestra economía. Lo que sí te doy un dato clave, que es fundamental para nuestra economía, es que en el sector exportador, es decir, las empresas que exportan, las empresas mexicanas que exportan, pagan en promedio salarios que son 40% superiores a los de las empresas que no exportan. Es decir, eso te da una idea, cuando hablas de cómo generar riqueza, cómo generar oportunidades, es generar más empleos y mejores empleos. ¿Y a qué nos referimos con mejores empleos? Justamente a eso, que cuando ya ingresaste a un tren exportador, un tren de especialización donde estás ligada a centros de producción en Estados Unidos y Canadá o el resto del mundo donde tenemos TLCs, automáticamente hay un incremento en los salarios y eso es algo muy benéfico para nuestros trabajadores. Entonces, por eso es la visión de seguir haciendo que crezca el pastel y que cada vez tengamos más acuerdos con más países que generen oportunidades. En términos de comercio digital, propiedad intelectual, es muy interesante lo que mencionas porque tanto en el capítulo de comercio digital como el capítulo de propiedad intelectual tenemos que ver, y también de telecomunicaciones, aunque en telecomunicaciones, digamos, son las reglas generales, digamos, para el sector de telecom, pero yo diría en comercio digital y propiedad intelectual, siempre hay que tener este balance en lo que viene siendo la apertura que tengamos en los sectores y la parte de regulación. Lo que aquí tratamos de hacer en comercio digital es establecer las bases, como lo hicimos en TPP, para promover un mayor comercio digital y un comercio digital que no tenga obstáculos. Por ejemplo, temas como que los servidores de las empresas no tengan que estar localizados en cierto lugar, que haya garantía de la confidencialidad de los datos, que haya mecanismos para verificar y tener firmas electrónicas auténticas y evitar fraudes electrónicos. Todos ese tipo de temas se tratan en el capítulo de comercio digital. En el capítulo de propiedad intelectual, también lo que se trabaja mucho es cómo tener ese balance entre libertad de acceso a Internet, pero al mismo tiempo garantizar los derechos de aquellos que son dueños de contenido de propiedad intelectual. Es decir, mecanismos que en otros países operan, por ejemplo, si tú subes una película pirata a YouTube, hay mecanismos ya automáticos en los que se disparan alertas para que ya sea YouTube o cualquier motor de búsqueda baje inmediatamente ese contenido de manera rápida. Entonces, obviamente, tú podrías argumentar que eso pues, es una restricción de acceso digamos, a contenidos. Pero por otro lado, tienes que respetar el contenido y la propiedad intelectual de los autores intelectuales de esa propiedad. De lo contrario, ya no va a haber películas o producción musical o peor, en algunos casos muy relevantes, desarrollo de medicinas innovadoras, etc. Entonces tienes que encontrar el balance entre los derechos de propiedad y obviamente el acceso, ya sea a productos o servicios o Internet. En ese sentido, lo que sentimos es que construimos sobre las bases de lo que teníamos en el TPP y que ya ratificó el Senado de la República y establecemos esquemas donde de ninguna manera hay censura o se lesiona la libertad de Internet para los consumidores.
No recuerdo si había otra pregunta adicional de tu parte. Podemos hacer otra ronda con mucho gusto. Creo que aquí había una pregunta. Mi pregunta es más personal. Me llamó muchísimo la atención y al principio dijiste que terminaste la maestría a los 22 años e inmediatamente se te presentó la oportunidad de estar en este equipo pues tan importante. La primera es, bueno, las dos. ¿Cómo le hiciste para que tan joven pues pudieras tener esa oportunidad y para que tan joven hayas terminado como ese grado? Ya. Bueno, muchísimas. Bueno, si quieren, hacemos dos más y ahorita les contesto. Hola, buenas tardes. Mi pregunta son 3 puntos de los que mencionaste en las prioridades de México en la modernización. El primero es sobre el medio ambiente. ¿Qué posturas optó México en este sentido? Puntualmente, sobre las mineras canadienses que causan contaminación en el estado de Sonora. Es un tema que se ha ignorado por varios años. Segundo, en energía, en ese sector, ¿qué beneficios trae la modernización del tratado? Y por último, me llamó la atención que México fuera el país que impulsó la anticorrupción en este tratado, siendo que, pues, todos sabemos aquí la situación de la corrupción en México, ¿no? Y ustedes como negociadores, ¿qué cara dieron en la negociación en la anticorrupción sobre este tratado? Gracias. Bien. Otra más, creo que una por aquí. Gracias. Mi pregunta, bueno, de hecho tengo 2 preguntas. Mi primera pregunta va enfocada hacia el tema laboral. Con el nuevo tratado o con el nuevo acuerdo, se va a mejorar los trabajos. Me gustaría saber si nada más esto va a beneficiar al sector automotriz en cuanto a la mejora de salarios, beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi otra pregunta va enfocada al hecho de que con este nuevo acuerdo, Estados Unidos tiene la capacidad de negar el acceso a los transportes mexicanos, o en este caso los trailers, y México no tiene esa capacidad. Entonces me gustaría saber por qué México no optó por ser recíproco en ese aspecto, o simplemente buscar otra manera de obtener algún beneficio en contra de esa restricción. Gracias. Muchas gracias. Me voy nuevamente en el orden de las preguntas. La primera pregunta, bueno, yo fui muy afortunado porque algo que ha sucedido en la Secretaría de Economía, en esa época, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es que desde que México empezó a abrirse, digamos, al mundo, empezó a negociar acuerdos de libre comercio, empezó a generar, digamos, cuadros al interior de la Secretaría, de gente que entró muy joven. Yo fui uno de los beneficiarios de eso, recién salido de la maestría, como señalaba, y gente que entró antes de que existiera un servicio profesional de carrera. Es un equipo que se formó a finales de los años 80 y se ha mantenido desde entonces. Por ejemplo, yo ingresé a los 22 años, participé en la negociación del Telecán, obviamente apoyando en diversos aspectos, y luego tuve la oportunidad de ir avanzando a lo largo del tiempo, independientemente del cambio de administraciones federales. Es decir, yo empecé trabajando en una administración priista, luego 2 panistas, y luego nuevamente una administración priista. Independientemente de esos cambios, el núcleo de los negociadores se mantenía. Entonces podías ir creciendo en diversos aspectos, digamos, como se puede dar en una empresa del sector privado, que vas creciendo y aprendiendo diversas cosas y adoptando experiencia, que al final de cuentas te lleva a puestos de dirección general y posteriormente a poder encabezar una negociación de esta naturaleza. Mi ejemplo es el ejemplo de muchos otros funcionarios y funcionarias de la Secretaría que ingresaron, que esos fueron su primer empleo, y que por la dinámica que trae México y que esperemos que se mantenga, hay muchas oportunidades de crecimiento al interior de este equipo negociador. Yo lo digo con toda sinceridad, sí creo que si bien México todavía no ha logrado ganar el Mundial de Fútbol, y soy gran fan de la selección, en materia de negociaciones comerciales sí le competimos a cualquiera. O sea, lo que hemos logrado en materia de los últimos 30 años, y no es casualidad, es justamente porque se han mantenido estos cuadros, hemos tenido un gran liderazgo desde el inicio de la negociación del Telecán, hoy el día con el secretario Guajardo, gente que se formó, al igual que yo,
a lo largo de los años en la Secretaría, sí creo que tenemos probablemente el mejor equipo de negociadores del mundo, y es por ello, porque se ha mantenido. Lo que estamos trabajando ahorita con el equipo de transición es enviar la señal de que es fundamental que se mantenga el equipo técnico. O sea, estamos hablando, les di cifras de quiénes son los negociadores. Hay un núcleo como de 50 personas que son negociadores expertos en normas técnicas, en sanitario y fitosanitario, en servicios financieros, no solo en la Secretaría, sino en el resto del gobierno federal, y que hay mucho, digamos, preocupación con estas medidas de austeridad de las que están hablando, de que van a eliminar puestos laborales. Nosotros sentimos que eso sería muy desafortunado, que México tiene un papel de liderazgo a nivel de comercio internacional. Yo fui un gran beneficiario de eso y esperamos que de aquí a futuro se mantenga. Y que varios de ustedes, a lo mejor derivado de esta plática, puedan decir, pues igual y me interesaría trabajar en algo de esta naturaleza. Pero eso es lo que estamos persiguiendo. Yo tuve mucha suerte de que entré a una secretaría donde se generó este track profesional que te permitía ir creciendo y desarrollando experiencia en materia de comercio internacional. Por otro lado, entrando ya también a las demás preguntas, yo creo que hay preguntas muy válidas aquí en términos de 3 temas. Tocaste ambiental, energía y la parte de anticorrupción. Y trataré de ser breve y conciso. En términos ambientales, lo que establecemos aquí, como mencionaba yo, es fortalecer los mecanismos de defensa del medio ambiente. Y aquí es en diversos frentes. Sí, el tema de contaminación, el tema relativo a la responsabilidad social de las empresas, eso se mantiene. Es algo donde se apuntala en materia, por ejemplo, de conservación de especies, recursos acuíferos, pesca ilegal, en fin, se introducen una serie de conceptos donde los países tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de sus propias leyes en todas estas materias y observancia de compromisos internacionales. Entonces, el tema específico al que te refieres se ha venido trabajando con las mineras, no solo de Canadá, sino de otras regiones del mundo que operan en México, junto con los gobiernos de los estados, y lo que esperamos es que este tipo de compromisos internacionales como los que estamos planteando en el nuevo tratado permitan fortalecer esa responsabilidad de esas empresas que ahora están sujetas a mucho más, digamos, vigilancia y mecanismos de solución de disputas que son más estrictos. Es decir, puede haber casos en los que ciertas empresas sean sancionadas o, digamos, los productos que se comercian de ciertas industrias puedan tener una afectación. Entonces ahí es como estamos, digamos, fortaleciendo el esquema de cumplimiento y observancia a leyes ambientales. En materia energética es muy sencillo. Yo ya mencionaba que al igual que telecomunicaciones tiene un impacto transversal muy importante en materia de competitividad. Ha habido revoluciones energéticas en Estados Unidos, en Canadá, y una reforma muy importante en México. Lo que se plasma en este acuerdo, al igual como en los demás acuerdos, es lo que ya tenemos nosotros en nuestro marco jurídico nacional. Las modificaciones constitucionales, las modificaciones a leyes específicas, como la ley de hidrocarburos, etcétera, se reiteran. Por supuesto, se reitera también la soberanía del país sobre los recursos energéticos, y en ese sentido se mantiene y se respeta lo que tenemos ya en materia de la reforma energética. ¿Cuáles son los beneficios? Que mientras más inversión puedas tener en el sector energético, mientras más oportunidades tengas de reducir costos en el sector energético, le vas a reducir costos a sectores claves para la economía, generando más empleo. Te doy un ejemplo. El 70% de los costos del sector químico tienen que ver con gastos en materia de gas natural que utilizan para sus procesos. Entonces, en la medida en que tengas mayor proveeduría de gas natural a mejores precios, al final de cuentas vas a estar beneficiando a los sectores que son altos usuarios de energía. El tema de anticorrupción es interesante porque yo diría que justamente porque en México enfrentamos un reto real en materia de corrupción, y es a nivel, puede ser federal, estatal, no solo gubernamental, a nivel del sector privado también, es esa responsabilidad, y lo trabajamos junto con el sector privado, pero es esa responsabilidad y esa necesidad de llevar compromisos internacionales que nos permitan apuntalar lo que estamos haciendo a nivel doméstico. Doy algunos ejemplos. Se establecen mecanismos
de cooperación y de intercambio de información entre los tres países para tratar de evitar la corrupción. Es decir, mecanismos, digamos, de educación y abogacía en contra de la corrupción para funcionarios públicos, para personal del sector privado, cómo deben operar en materias de licitaciones públicas, cómo deben establecerse, por ejemplo, programas que no existían, programas de protección a denunciantes de la corrupción. Un esquema que impulsó México y que inclusive nos sorprendió porque Estados Unidos tuvo reticencia ante este tema, fue evitar los pagos de facilitación. ¿Y qué es un pago de facilitación? No es un soborno directo donde yo llego y le doy dinero a un funcionario para que me obtenga un permiso, un acceso a una carretera, etcétera. Es pagos en especie o pagos, digamos, de manera encubierta. Por ejemplo, quiero, me voy a establecer una planta aquí, necesito el permiso, pero pues te doy dinero para construir una cancha de fútbol, pero a ti, para el municipio, sin pasar por los procedimientos de licitación, etcétera. O un acceso de carretera. O me favoreces para ciertos permisos a cambio de que yo haga contribuciones a lo largo del tiempo a ciertas fundaciones o aspectos que tienen que ver con que no son un soborno directo. Nosotros en cada una de estas negociaciones no la hacía la Secretaría de Economía solo. Ya les expliqué que en servicios financieros trabajamos con la Secretaría de Hacienda o en ambiental con Semarnat. Aquí trabajamos con Función Pública, con la PGR, con organismos que están directamente ligados digamos, al programa del Sistema Nacional Anticorrupción para ver qué experiencias internacionales podíamos nosotros aprovechar y comprometernos con Estados Unidos y Canadá y en ese sentido contribuir a que haya una mayor vigilancia en materia de anticorrupción en México. Sentimos que es un paso importante y justamente porque tenemos un reto en México, por eso tomamos la iniciativa de impulsar de lleno este capítulo. En materia laboral, tocabas temas muy importantes. Yo creo que al final de cuentas hay que entender una cosa. En los tratados comerciales no se establecen salarios. Es decir, no buscas tú normar los salarios porque los salarios obedecen a realidades económicas de cada país y variables que tienen que ver desde la relación entre las empresas, los empleados, los sindicatos, los gobiernos estatales. En fin, tú no determinas por decreto en un tratado cuáles deben ser los salarios. La manera de contribuir, como ya lo mencionaba en la pregunta anterior, hay dos maneras de contribuir al bienestar de los trabajadores a través de los TLCs. Uno, con un capítulo laboral sólido, que establezca nuevas disciplinas y que garantice que si las empresas no cumplen con lo que se establece ahí, va a haber sanciones. Eso es uno. Y dos, es generando un entorno donde haya mayor inversión y mejores empleos, mejores pagados. Aquí, por ejemplo, ¿qué hicimos en el capítulo laboral? Además de reconocer los derechos básicos establecidos en la Organización Internacional del Trabajo, se establecen compromisos específicos en materia de la transparencia sobre los derechos de negociación colectiva. Es decir, cómo se establecen los contratos en términos de negociación colectiva de lo que representan a los trabajadores. Tienen representatividad, hubo transparencia cuando se votaron elementos de los acuerdos y de los convenios laborales. Todo esto está ligado a la reforma que se está haciendo de la ley secundaria en nuestro Congreso, que justamente le trata de brindar transparencia a todo lo que viene siendo la representatividad de los trabajadores. También se establecen, por ejemplo, el compromiso, y eso es muy importante para México, de que los tres países, de conformidad con sus leyes domésticas, tienen que velar por los derechos de los trabajadores migrantes. Y eso es muy importante para México, para que no haya un vacío legal donde el trabajador mexicano que está ejerciendo una profesión y buscando un bienestar económico en Estados Unidos o Canadá también esté sujeto a los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. Entonces, hubo mejoras importantes con respecto al acuerdo anterior en ese sentido en materia laboral. Y por último, tu pregunta de autotransporte de carga es muy interesante y aquí es donde tú te das cuenta que en todo tratado pues hay temas que son de carácter puramente económico y temas que son puramente políticos. Y ahí voy a ser totalmente franco. Estados Unidos llegó a la mesa, como tú sabes, que en estos objetivos que yo dije del sector automotriz, del tema de solución de disputas, pero generó a lo largo de la negociación lo que le llamamos fichas, es decir, temas que plasman, que son muy difíciles para México, para Canadá aceptar, pero que están dispuestos a retirarlos si es que obtienen algo más importante. Por eso decimos que es una ficha, es algo que al final de cuentas retiran y ya se quedan con la otra cosa que sí les interesa. Aquí el planteamiento de Estados Unidos fue, yo tengo presión de mi sindicato, de los Teamsters, mi sindicato de autotransporte de carga, para ya cerrar nuevamente el acceso a los transportistas mexicanos.
que ustedes sabrán que fue una de las principales disputas en el Telecán. Los llevamos a un panel cuando violaron el compromiso, ganamos el panel, les impusimos represalias por más de $2,000 millones que hicieron que inmediatamente reaccionaran y abrieran su mercado. Y así es como estamos hoy en día, con un programa ya permanente que está abierto. Entonces, lo que necesitaba aquí Estados Unidos era salvar cara y decirle a sus sindicatos, obtuve la posibilidad de que si en un futuro hay un daño mayúsculo al sector de autotransporte de Estados Unidos, el gobierno federal podrá considerar la posibilidad de no dar nuevas licencias o acceso a nuevas empresas. Entonces, por supuesto que es algo que nosotros rechazamos, el que hubiera una restricción del acceso real para los autotransportistas mexicanos. Y si tú lees el texto de cómo quedó la reserva, porque una reserva lo que hace es establece las condiciones bajo las cuales se podría negar el acceso, lo que se estableció ahí es que la única manera de que Estados Unidos pueda restringir en un futuro, no dar licencias a nuevos transportistas que la soliciten, es si se demuestra un daño material, ese es el término que se usa, un daño material a la industria de transporte de carga de Estados Unidos. Esto es, para usar el término, materialmente imposible que suceda, porque tú tienes de 32 empresas que están participando en el programa de autotransporte de acceso a Estados Unidos, más o menos una totalidad de 500 camiones, que no están todos en Estados Unidos de manera permanente, van y vienen, punto en promedio que haya 100, 150 que estén allá, de un universo de, ¿sabes cuántos? De la flota de Estados Unidos, un universo de 3 millones de camiones en Estados Unidos. O sea, es una gota en el mar. Por lo tanto, no hay manera de ninguna forma que se demuestre un daño material al sector de autotransporte de carga. Por lo tanto, ese texto en materia de una posibilidad futura de restringir el acceso a los autotransportistas mexicanos es puramente una cuestión cosmética y de óptica de Estados Unidos, que ellos, por supuesto, con su sindicato, lo van a manejar como un tema sustantivo. Bueno, pues de esta manera damos cierre a la sesión de preguntas. Y a nombre de IMEF Universitario y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, otorgo el presente reconocimiento al doctor Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico del Telecán, por su participación como ponente en el primer Congreso Financiero, realizado los días 9 y 10 de octubre del año en curso. Muchas gracias. Vamos a pasar a la clausura formal, pero no antes de agradecer las palabras de nuestro excelente ponente de cierre. Kenneth, bienvenido al CUSEA, y es muy bueno escuchar de alguien que está en el ojo del huracán en temas tan controversiales en nuestro país, que seguramente definirán el rumbo económico en las próximas décadas. Muchas gracias por esa aportación. Es para mí un honor, por supuesto, clausurar un evento que nos deja un gran sabor de boca. El primer Congreso Financiero ha resultado de lo mejor y no me queda más que agradecer de una manera muy calurosa a los organizadores, inicialmente y por una parte al equipo de IMEF Universitario, encabezado por el presidente de la mesa directiva en este año, a Jesús Alejandro Montaño. Un aplauso para él, por supuesto. Son muchachos que con mucho empeño hacen formación financiera de alto nivel y bueno, lo estamos viendo en eventos como este. Muchas felicidades y que sigan así, se trabaja muy bien y muy a gusto con ellos y con todo su equipo. Y por otro lado, a Carolina Rodríguez, que es la coordinadora de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, que también, por supuesto, que hizo lo posible para llevar a cabo este evento. De manera muy breve, tuvimos 5 horas de capacitación
de muy buenos ponentes. Estuvimos hablando del mercado de derivados, se habló de perspectivas económicas de nuestro país, de riesgos y oportunidades en la actualidad, de finanzas en empresas transnacionales, y cerramos con un excelente tema que es la negociación del futuro Tratado de Libre Comercio en nuestro país. Como ya lo comentaba nuestro último ponente, México tiene grandes riesgos y este evento es una de las semillas que puede fomentar esas capacidades y esas competencias financieras en cada uno de ustedes, así como lo ha demostrado la licenciatura, que tiene mucha calidad y que está evaluada a nivel nacional. Estoy hablando de Administración Financiera y Sistemas. Bueno, pues ojalá y con esto refuercen sus conocimientos en cada una de estas áreas. Y sin más, me permito pedirles que se pongan de pie para hacer la clausura formal de este evento. Muy bien, y a nombre del rector de este centro universitario, el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, declaramos formalmente clausurados los trabajos del primer Congreso Financiero a las 2:52 de la tarde de este 10 de octubre de 2018, sabiendo que se alcanzaron los objetivos planteados de capacitación y de formación para cada uno de ustedes y esperando nos podamos ver de nuevo en el segundo Congreso Financiero en 2019. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por participar. Felicidades a los organizadores y nos vemos. Buenas tardes.